Estamos en el puente internacional Simón Bolívar, la frontera está cerrada desde el 2015. ¿Quién la cerró? Si es responsabilidad de Colombia, si es responsabilidad del gobierno venezolano, eso no es lo importante. Lo importante es que hay una ciudad, una metrópoli binacional de 2 millones de habitantes, constituida por la ciudad de Cúcuta, de Villa del Rosario, de Ureña, de San Antonio, de San Cristóbal. Ahí viven 2 millones de personas y hay viejos vínculos de amistad, relaciones familiares, relaciones de vecindad, relaciones históricas de comercio minorista local que están siendo interrumpidas desde el 2015 y que en este momento están generando una tragedia en Cúcuta. Cúcuta hoy tiene más o menos el 45% de sus habitantes en situación de pobreza y eso tiene mucho que ver con esta situación. Lo que se busca es abrir la frontera, pero hay que ir mucho más allá, hay que ser mucho más ambiciosos como nortesantandereanos, como habitantes de esta ciudad binacional. Tenemos que ser enfáticos en nuestro planteamiento de restablecer relaciones con Venezuela. Lo que pasa en Venezuela, el gobierno que hay allá, si nos gusta o no nos gusta, es cosa en la que el gobierno colombiano no debe inmiscuirse y en la que nosotros, los habitantes de la frontera, históricamente hemos sabido sentir un respeto profundo. En Venezuela en los años 40, 50 había dictaduras. Después del año 59 hubo distintos gobiernos democráticos que tuvieron relaciones, algunos buenas, otros malas, con el gobierno de Colombia y en la frontera siempre supimos ser muy respetuosos de los procesos políticos internos venezolanos. Hoy como cucuteños, como nortesantandereanos, tenemos que exigirle al gobierno de Colombia que ese respeto que nosotros supimos sentir, que supimos desarrollar durante tanto tiempo por lo que pasa en Venezuela y por quien quiera que la gobierne, sea que nos guste o que no nos guste, ese mismo respeto lo sienta el gobierno colombiano y sea el primer paso para el restablecimiento de unas relaciones que nosotros las necesitamos funcionando bien. Porque si la frontera sigue cerrada como está hoy, eso va a profundizar la situación de pobreza, de marginamiento, de degradación social que vive la ciudad y sobre todo la que vive esta zona de la línea fronteriza. No es únicamente el caso de Cúcuta, también es el caso de ciudades en La Guajira, en Arauca, están viviendo situaciones muy parecidas a la nuestra, están sufriendo tanto como nosotros y es una voz que clama por la apertura de la frontera junto con la cucuteña y todos unidos, los habitantes de la frontera en el país, tenemos que exigir la apertura de la frontera. Ese es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Somos frontera. Colombia y Venezuela, 2 países de guerreros, nos une hasta la bandera. En un contexto humano de forma firme y certera, me está matando que el odio se lleve la delantera. Es imposible no ver esta realidad donde la ciudadanía muere de necesidad, donde por las condiciones deben optar por migrar, abandonando su tierra, su vida, el calor de hogar. La gente está sufriendo tristeza y desolación por la falta de empatía que destruye la nación. Retomémonos el diálogo y con fuerte convicción, Colombia y Venezuela unidos de corazón. En contexto humano, hoy vamos a hablar de la crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela, que afecta profundamente una conurbación enorme de la que hace parte Cúcuta y su área metropolitana y afecta a todo el norte de Santander. Para hablar sobre ese tema tenemos hoy un experto en la materia, que es el profesor Eimer Barajas. Eimer es economista, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá y tiene una maestría en fronteras en la Universidad de los Andes en Mérida. Eimer además es profesor en cátedras que están directamente referidas al tema que hoy nos interesa y que le interesa muchísimo a todos los cucuteños y nortesantandereanos, y vamos a comenzar a tener un diálogo que nos permita profundizar en la razón de ser de esta crisis y en la manera en la que podamos superarla. La razón de ser de la crisis, y es la hipótesis de la que yo parto, es que el gobierno colombiano ha instrumentalizado la política de relacionamiento con otros países, con Venezuela, el más importante de todos ellos, en función de unos intereses que no son los nuestros. Y como no son los nuestros, a nosotros que vivimos en la frontera nos ha perjudicado esa relación y la manera en la que se ha desarrollado por cuenta de las posiciones del gobierno de Duque más que nunca, al punto que los indicadores de pobreza y de desempleo son hoy más altos de los que se tenga noticia desde que esas cifras se están midiendo.
Vamos a comenzar este diálogo con el profesor Eimer Barajas para intentar esclarecer la razón de ser de la crisis nuestra, la que vivimos hoy y la manera en la que podemos solucionarla. Bienvenido, Eimer, mil gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál cree usted que sea el papel que juega, la manera en la que se ha orientado por parte del gobierno colombiano la relación con Venezuela en la crisis que estamos viviendo en este momento en la frontera, de manera especial en el departamento norte de Santander? Gracias, Pedro, por esta invitación a disertar un poco sobre los diferentes temas de la crisis de la frontera. Es importante entender que los diálogos actualmente diplomáticos, los diálogos están cerrados, ¿sí? Los diferentes gobiernos retiraron sus cuerpos diplomáticos y eso implica directamente de que están rotas las relaciones desde el punto de vista con el gobierno, hablemoslo así, democrático, establecido en las últimas elecciones, que es el gobierno del presidente Maduro. Precisamente esas relaciones están rotas porque el presidente, como usted bien lo dice, pues reconoció al presidente, el otro interino, hablemoslo así, que se llama Guaidó, y a partir de allí pues, hay un rompimiento de dichas relaciones. Esas relaciones que se rompen, que son básicamente por posiciones políticas, hablemoslo así, entre los dos gobiernos, y rompen directamente sobre la vida de la zona de frontera, que es esencialmente, como bien lo decía, estamos hablando de alrededor de 1.500.000, 2 millones de poblaciones dentro de una conurbación que llamamos una zona de frontera, afectando directamente lo que tiene que ver con acciones como el empleo, el crecimiento de la informalidad y sobre todo también el rompimiento del paso del límite que transita las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, afectando además no solamente lo que es el tráfico comercial de todo el país por esta zona de frontera, una de las más dinámicas en su momento dado, sino que también afecta el sector empresarial y social de la ciudad. A lo largo de este gobierno, varios altos funcionarios han pronunciado frases sumamente desobligantes y hostiles en contra del gobierno venezolano. Recuerdo, por ejemplo, al embajador Francisco Santos, que en el 2018 dijo que ninguna opción estaba descartada para enfrentar el problema de Venezuela, haciendo una alusión muy clara a la opción militar. También la canciller Claudia Blum en el 2020 dijo que la prioridad del gobierno colombiano era ver caer a Maduro. Ese tipo de gestos no contribuyen en nada a normalizar y hacer vivible la relación entre Colombia y Venezuela en medio de una ciudad binacional de más de 1 millón de habitantes. ¿Cómo en medio de una situación como esa puede esperarse que se desarrolle la relación binacional si no es desembocando en una ruptura de las relaciones diplomáticas que se produjo hace 2 años? Y si bien fue una decisión del presidente Maduro, por supuesto que tuvo que ver con la manera en la que el gobierno colombiano orientó las relaciones hacia ese país. ¿Cómo juzga usted esa situación, profesor Eimer? Yo creo que es un poco importante poder entender el derecho internacional público, en el cual es importante defender o respetar la soberanía y la autodeterminación de los estados. Bien sabemos, hubo un proceso electoral que, como bien lo dicen algunos de pronto, que fraude o no fraude, pero en esencia fue el proceso que muchos países se respeta y que de una u otra manera lo que espera que el presidente Maduro se reconozca como tal, y mientras ese proceso no se dé, ¿cierto?, de reconocer al otro, en este caso las relaciones diplomáticas hacia el gobierno, que es quien de una u otra manera administrativamente y políticamente domina el Estado venezolano, pues difícilmente el presidente Nicolás Maduro va a establecer nuevamente unas relaciones diplomáticas con Colombia. Yo considero que el que debe cambiar la postura, ¿cierto?, la postura frente a las relaciones debe ser el gobierno colombiano, quien de una u otra manera es quien ha generado la afrenta frente al gobierno venezolano. En la medida que esas relaciones tiendan a buscar algún punto de encuentro, es donde precisamente el Estado debe rodearse, entendiendo un poco la situación en la cual hay que también hablarle y asesorar al gobierno y entender que no solamente son los intereses de una clase política que está en el poder, sino que también hay que mirar las regiones, y en este caso en particular, cuántas poblaciones, como usted bien lo dice, dentro de este contexto fronterizo, se están viendo afectados en el día a día, en el tema de su trabajo, en el tema de la informalidad, de poder llevar un plato de comida a la casa por ese rompimiento. Entonces, a mí me parece que hay que mirar la manera de cómo sea a nivel de la clase política líder del país, un diálogo
procurar un diálogo con el gobierno venezolano, pero también mirar, hacer un llamado como a la comunidad internacional, quien también se toma como la tarea de decir, oiga, señores Colombia y Venezuela, siéntense y dialoguen, porque de una u otra manera aquí estamos hablando es de gente, quienes sufren la problemática política de los dos países es la gente de la frontera. Sí. Llama mucho la atención ver cómo en el último certamen electoral norteamericano el gobierno colombiano fue perfectamente complaciente y funcional con intereses del gobierno norteamericano de ese entonces, que por fortuna ya no lo es, y con el ánimo de cautivar el electorado de la Florida, asumió también posiciones que profundizaron la crisis que estamos viviendo hoy, dificultan aún más el restablecimiento de relaciones binacionales como las que estamos requiriendo en ciudades como Cúcuta y su área metropolitana, y en el norte de Santander, en Arauca y en La Guajira, a lo largo de toda la línea fronteriza que une Colombia con Venezuela. ¿Qué repercusiones considera usted que puede traer en favor de la recuperación del diálogo normal entre los dos gobiernos, la llegada del nuevo gobierno norteamericano que es del Partido Demócrata, y que si bien no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro, sí promete una relación mucho más distendida, mucho más tranquila con América Latina, en donde esos intereses radicales de un sector muy republicano del electorado de la Florida no repercutan tanto en países como Colombia? Bueno, ahí sí creo yo que el panorama es mucho más difícil, porque sabemos que los intereses que tienen los Estados Unidos con Venezuela marcan directamente lo que tiene que ver con un tema de abastecimiento de recursos energéticos muy vitales para la economía norteamericana. Entonces, pensar que las relaciones entre Colombia y Venezuela van a estar lideradas por un gobierno norteamericano, que de pronto sea un poco más, hablemoslo así, de un contexto mucho más de diálogo, de una mirada un poco más, algunos llaman una mirada un poco más humana, pero creo que ahí es complicado el ejercicio. Pensaría yo que no podemos depender de que los Estados Unidos tenga una mirada positiva hacia Venezuela, porque no la va a tener. Paradójicamente deberíamos pensarnos en un gobierno que pensara más en la situación de la población de la frontera, y es ahí donde yo digo a veces un poco dónde está la sociedad civil, dónde están los líderes empresariales, dónde está hablemoslo así, la comunidad organizada de la frontera, que haga sus lineamientos al gobierno nacional sobre esa necesidad de pensar más en la gente, ¿cierto?, y menos en los intereses de las multinacionales, los intereses de los gobiernos extranjeros. Pensar en el restablecimiento de las relaciones normales entre Colombia y Venezuela, restableciendo el diálogo corriente entre los dos países y la reapertura de la embajada de Bogotá en Caracas y viceversa, es algo que seguramente no le va a gustar al gobierno colombiano actual, pero es necesario, sobre todo si piensa ese gobierno colombiano en los millones y millones de personas que vivimos a lo largo de la línea fronteriza. Eso habrá que hacerlo tarde o temprano. En el norte de Santander han surgido muchas voces, sobre todo de sectores gremiales, pienso en Colfecar, en el Comité Intergremial, que piden la reapertura de la frontera. A mi juicio, esa es una solución muy limitada, que no garantiza lo que nos garantizaría la reapertura del diálogo diplomático entre Bogotá y Caracas, que es lo que realmente necesitamos. ¿Usted cómo juzga, profesor Barajas, esas iniciativas de reapertura de la frontera que no exhortan al gobierno nacional a reabrir los canales diplomáticos normales con Venezuela? Bueno, ahí tendríamos que mirar esencialmente dentro de ese juego de relaciones diplomáticas la búsqueda de unos intereses comunes. Es decir, ¿por qué le interesaría al gobierno venezolano reaperturar el paso del limítrofe, ¿cierto?, y que pueda de una u otra manera converger en esa dinámica comercial? Entonces, habría que mirar precisamente, buscar el diálogo con los gobiernos centrales, cuáles son los intereses que tienen sobre la reapertura del paso limítrofe entre los dos países. En la medida en que se dé esos intereses, porque yo creo que en el sentido propio, quien cerró en un momento determinado el paso limítrofe fue, hablemoslo así, el gobierno de Venezuela, debido a todos los conflictos que hay territoriales dentro de la zona de frontera, esencialmente lo que es el límite y toda la parte del manejo alrededor de los puentes internacionales.
donde se habla, hablemoslo así, de un territorio sin ley, en los cuales el presidente en su momento dado manifestó el dominio de los grupos de las bandas criminales sobre esos territorios que atentaban un poco contra la soberanía de Venezuela. Entonces hay que mirar es cómo desde el orden local se trabaja también sobre la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad que permita de una u otra manera, de una manera de acercamiento, establecer esos elementos que en su momento dado rompieron esas relaciones del año 2015, que es un poco la que tenemos antes de la crisis diplomática con Guaidó. Sí, lo que se ve en el concierto internacional es que aún países muy enemigos, muy abiertamente enfrentados, pienso en el caso de Irán y de Estados Unidos, tienen algunos canales institucionales de diálogo diplomático. Estados Unidos tiene a través de la Embajada de Suiza en Teherán algún diálogo sobre asuntos esenciales entre dos países que son muy distantes geográficamente, y viceversa, Teherán en la embajada de Suiza en Washington, de manera que dos países vecinos que comparten una frontera común de muchísimos miles de kilómetros, que tienen conglomerados urbanos binacionales como el que integramos Cúcuta, Villa Rosario, Los Patios, Ureña, San Antonio, San Cristóbal, pues necesitamos no solamente una oficina para atender asuntos vitales, sino en estricto sentido el diálogo diplomático abierto, franco, permanente. Esa debería ser la exigencia de los gremios locales, de los gremios regionales al gobierno de Colombia, al gobierno del señor Duque, que en su momento acompañaron mayoritariamente esos mismos gremios que hoy piden el restablecimiento de relaciones comerciales que no van tan lejos como debería ser la propuesta de restablecer las relaciones diplomáticas para que otros proyectos esenciales para una región binacional como esta puedan fluir. ¿Usted considera, profesor Barajas, que la mera apertura de los pasos fronterizos puede solucionar algo? La apertura de las relaciones comerciales por los pasos limítrofes de la frontera debe ser más allá de la necesidad de unos gremios, ¿cierto? Yo creo que debe ser la necesidad de la sociedad de la frontera. Es decir, generalmente uno asiste a foros donde lo invita a uno como participante y uno escucha que los gremios se manifiestan. En otros foros de pronto de tipo académico también se habla de la importancia de reabrir las relaciones comerciales, la importancia de pronto de abrir el paso limítrofe de frontera, pero yo creo que ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que se involucra dentro del proceso? Es decir, creo que estamos dejando por fuera, ¿cierto?, la masa poblacional, la que está viviendo los problemas, vuelvo y insisto, y estamos dejando únicamente a las opiniones desde los gremios y desde los grupos académicos un poco aislados de esa realidad. Es decir, no podemos únicamente mirar que el flujo comercial dentro de la zona del paso limítrofe va a solucionar el problema, porque resulta que sabemos que gran parte del flujo comercial que pasa por esta frontera es del interior del país. Es decir, no podemos pretender que con solamente la apertura del paso de frontera, paso binacional fronterizo, ya las relaciones y la economía de norte de Santander va a mejorar. El cierre total de la frontera en una sociedad tan integrada como la que tenemos entre el norte de Santander y el Táchira se ve con muchísima claridad en la manera en la que ese cierre obligó a la gente que se mueve de un lado para otro a multiplicar los pasos ilegales entre ambas partes de la ciudad, entre Ureña y San Antonio del Táchira, Villa del Rosario y Cúcuta. Hay ahora muchísimas más trochas de las que teníamos hace 10 años, hace 20 años. Hay un estudio muy interesante del arquitecto Valmor Pereira, que es un urbanista muy destacado de la ciudad de Cúcuta, que ha reflexionado sobre la manera en la que las condiciones del cierre de la frontera han repercutido sobre el desarrollo urbano del sector de Boconó, que es una franja que se extiende a lo largo de la frontera desde Villa del Rosario hasta Cúcuta. Y se ven con mucha claridad en las fotografías que en este gráfico que aparece en la pantalla están ustedes viendo, que las trochas desde 1991 hasta hoy se han multiplicado. Cada vez hay más pasos ilegales, que son pasos que permiten el tránsito de la gente entre una ciudad que ha sido, que desde un punto de vista geográfico es la misma,
y que hoy está cercenada, está partida en dos por un muro imaginario que funciona apenas parcialmente, porque si bien los puentes están cerrados, la gente sigue pasando por debajo de ellos por muchos más pasos que antes. Eso tiene una consecuencia gravísima, y es que no estando el Estado colombiano o venezolano controlando los pasos legales, que son los tres puentes internacionales, el de Tienditas, el puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander, son organizaciones ilegales las que controlan y las que se lucran del paso de los peatones que van por debajo de los puentes. ¿Cómo juzga usted, profesor Barajas, la repercusión que tiene el cierre de la frontera sobre el incremento de la delincuencia y la criminalidad en la ciudad de Cúcuta, habida cuenta del fortalecimiento de las organizaciones criminales por la obligación que tienen los transeúntes de pagarles un peaje cuando tienen que cruzar la frontera de esta ciudad binacional? Sí, bueno, yo tengo ahí un elemento importante conceptual, y es que desde mi percepción como fronterólogo, hablemoslo así, para mí la frontera no está cerrada, ¿sí? La frontera se reconoce como un territorio, ¿sí?, en el cual convergen dos o más países, y generalmente una frontera es una zona que en este lado donde convergen Venezuela y Colombia, un territorio al cual usted ha llamado en el momento binacional. Entonces, dentro del desarrollo histórico del territorio, que también es importante reconocerlo, ¿cierto?, las ciudades de San Cristóbal, Cúcuta, Pamplona, Mérida existían desde antes de que existiera Colombia y Venezuela. Es decir, que históricamente hay un flujo comercial, social, cultural entre esos territorios. Ahora, es importante reconocer entonces que lo que está cerrado es el puente internacional, que es el paso oficial, pero decimos entonces que la gente, la población de la frontera, ante las necesidades, ¿cierto?, del lado venezolano, de venir un poco hacia Colombia a abastecerse de medicamentos, alimentos, pues busca la manera de poder llegar a surtirse de esos productos, de la canasta básica, de la canasta de salud que tienen en ese territorio. Ahora, entonces, en la medida que se cierra el límite, el paso oficial, pues emergen, ¿cierto?, emergen dentro de lo que llamamos la frontera porosa, las diferentes caminos o rutas por los cuales la gente tiene que buscar, hablemos a uno ya de un ejercicio de supervivencia, porque muchas veces lo que se observa en el lado de Venezuela es que la gente viene a buscar la comida, viene a buscar muchas cosas necesarias dentro de él. Entonces, el problema que hay en ese contexto de la zona de frontera es un tema, hablemoslo así, de lo que yo llamo la seguridad, ¿cierto?, y la migración controlada. Si no hay una apertura oficial del paso, ¿cierto?, del paso por los puentes, pues sencillamente la población va a seguir pasando por todas esas trochas que usted ha mencionado, que no son de ahora, que también son históricas, porque el paso del contrabando en estos territorios es una cosa histórica también desde el siglo pasado. Entonces, se debe de una u otra manera en ese sentido, a partir del diálogo binacional, a partir de unos puntos de encuentro sobre qué es lo importante definir dentro del territorio de frontera para aperturar el diálogo, ¿cierto?, que se permita la apertura del límite y la gente pueda transitar por esos puentes internacionales, la apertura peatonal del puente internacional, precisamente para evitar que todas esas personas que pasan financien, porque terminan financiando los procesos de las bandas criminales, no solamente del lado colombiano, sino que también hoy en día se habla de la existencia de grupos guerrilleros en el territorio venezolano. De una u otra manera, ¿quién es el que pierde ahí? Vuelvo y insisto, ahí lo que está perdiendo es la persona que tiene que pagar lo que llamamos, hablemoslo así, una especie de peaje a los grupos ilegales, ¿cierto?, cada vez que vienen y pasan la frontera. El tema es que yo no vengo una sola vez al mes, son flujos que están calculados más o menos por migración, alrededor de 30.000 personas, ¿cierto?, que diariamente están dentro de lo que llamamos un flujo pendular que van y vienen todos los días. Es decir, si multiplicamos esos 30.000 personas por lo que tienen que cancelar, porque llevan mercado, porque llevan medicina, porque llevan alimentos, ¿cierto?, para el lado venezolano o viceversa, pues estamos hablando de que el cierre de los pasos limítrofes está generando una financiación de los grupos al margen de la ley también indirectamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? Lo que se debe buscar ahí es el fortalecimiento de la institucionalidad, tanto de los dos gobiernos, que permitan de una u otra manera tener
unas buenas relaciones, tener la apertura de un paso oficial y que eso permita generar una migración con seguridad y una migración controlada. Los habitantes de la frontera de norte de Santander no debemos olvidar que siempre hemos estado estrechamente integrados con el Estado Táchira y con el Estado Zulia. Vamos más adelante a hacer un breve examen de esa relación histórica desde el siglo XIX hasta hoy, que muestra con mucha claridad cómo hemos funcionado a lo largo de los años como una región, y estas decisiones arbitrarias del gobierno colombiano actual lo que han hecho es arruinar las dinámicas integracionistas normales de una región binacional que siempre se ha entendido en términos muy intensos y muy amables. En este momento las relaciones están interrumpidas en el terreno diplomático y la frontera legalmente está cerrada. Eso ha traído una crisis peor que la que nunca hayamos registrado desde que tenemos cifras que dan cuenta del desempleo y de la pobreza. Pero hasta hace muy poco la situación era distinta. Llegamos en el 2008 a ver pasar por la frontera entre Colombia y Venezuela exportaciones de la industria colombiana a Venezuela por cerca de $6.000 millones, un poco más de esa cifra. Cúcuta vivió un momento de prosperidad, de bonanza que todos recordamos, y todo eso se echó a perder por cuenta de decisiones de un gobierno que no piensa en la gente de la frontera, sino piensa en los intereses de una élite que instrumentalizan el país para posicionarse mejor a sí misma en los cargos internacionales que seguramente esperan ocupar después que cesen sus cargos en el gobierno nacional. ¿Qué podemos hacer, profesor Barajas, para corregir la manera en la que hasta el momento se ha encauzado la relación binacional y ponerla a funcionar nuevamente en función de los intereses de la población de la frontera, de la población colombiana y venezolana que vive a ambos lados de la línea fronteriza? Bueno, yo creo que en esencia es el interés colectivo, ¿sí? Yo creo que los mandatarios tienen unos intereses, sabemos que si bien es cierto de pronto particulares y personales, ellos llegan ahí a defender unos intereses colectivos. Yo creo que uno de los más grandes errores que tuvo que haber cometido las relaciones binacionales fue precisamente el darle preferencia a las relaciones comerciales con Estados Unidos que darle preferencias a las relaciones comerciales con el vecino. Nosotros tenemos históricamente con Venezuela unas relaciones de una economía de complementariedad. Y por ahí hay una frase que dice que los negocios son negocios. En la medida que los negocios funcionen, hay unos intereses que se benefician. Cuando se da el proceso de los años 2000, de esas cifras importantes de crecimiento del flujo de comercio exterior en Colombia y Venezuela, que fueron históricos en su momento dado, es importante entender que eso beneficia a la colectividad y a la clase empresarial y a la gente particular, porque eso genera empleo dentro del país. Entonces, es importante mantener unas relaciones comerciales con Venezuela sanas y buenas, porque Venezuela es un cliente que tiene buenos recursos por aquello de la economía petrolera, y además le compra a Colombia lo que llamamos una canasta bastante diversificada de productos. En ese contexto, entonces, Colombia decidió hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cierto? Dejando a un lado, ¿sí?, los intereses que de pronto tenía una clase empresarial, hablemoslo así, que está más vinculada a la pequeña y mediana empresa, porque es que las exportaciones hacia Venezuela están muy referenciadas ahí, en la industria de la manufactura, en la industria de la pequeña y mediana empresa, tanto de Colombia como de la región como tal. En ese contexto, es importante entender que las relaciones con Venezuela en la parte comercial son benéficas para Colombia, ¿sí? Y en ese contexto muy benéficas también para el territorio del norte de Santander. Las relaciones comerciales con Venezuela deben establecer también ese interés político, pero también económico para las clases empresariales, porque eso representa, por una parte, el crecimiento de un sector productivo de la economía real, es decir, estamos hablando de productos de manufactura, calzado, bienes intermedios, que es lo que de una u otra manera le genera, hablemos así, músculo al aparato productivo. Y privilegiamos unas relaciones comerciales en este contexto con Estados Unidos, a los cuales vendemos únicamente materia prima. Yo creo que Colombia ahí debió haber pensado más en el crecimiento de su estructura productiva, los grandes avances que tenían en el fruto comercial de complementariedad hacia el mercado venezolano. Hace poco
el senador Gustavo Petro, en una intervención en el Congreso, manifestó la importancia de restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela pensando justamente en la población de frontera. Habló incluso de un proyecto que es un antiguo anhelo de la región, que es la construcción de la vía férrea al lago de Maracaibo, porque entiende claramente que esta es una región que tiene una identidad histórica y social muy especial, que data de tiempos anteriores a la consolidación de los estados centrales en Colombia y Venezuela, y que la salida natural de Cúcuta es al lago de Maracaibo, proyecto que las élites débiles de este departamento parecen haber olvidado. Cuando planteaba el senador Petro la importancia de retomar proyectos de infraestructura binacional como el ferrocarril al lago de Maracaibo, que en otras épocas existió a finales del siglo XIX, principios del XX, lo que hacía era simplemente mandar un mensaje a la población norte santandereana de Arauca, de La Guajira, diciendo hay que restablecer el diálogo político diplomático entre los dos estados pensando en la gente, independientemente de que el gobierno venezolano nos guste o no nos guste. Con nosotros, los habitantes de la frontera, el gobierno nacional tiene esa obligación de pensar en nosotros, cosa que en este momento no está haciendo. Ese proyecto integracionista de darle salida a Cúcuta y al norte de Santander por el lago de Maracaibo, que es la salida geográfica obvia, natural, y por cuya inexistencia en este momento hay un colapso productivo de la región muy agudo, porque siempre ha sido ese punto la salida natural de las exportaciones de carbón y de arcilla por el puerto de La Ceiba hasta hace muy pocos años. Ahora se quiere hacerlo mediante un ferrocarril, según lo propone el senador Petro. Eso pasa por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Cómo juzga usted la importancia de ese proyecto, profesor Barajas, a la luz de lo que ha sido la relación histórica entre el norte de Santander, el Táchira y el estado Zulia? Bueno, más que una propuesta de pronto del señor Petro, yo pienso que es una necesidad de la región, ¿sí? Es una necesidad de la región. Como usted bien lo decía, las relaciones dentro del contexto de la sociedad de la frontera es una sociedad que su salida comercial natural es hacia el lago de Maracaibo. Y ello implica de una u otra manera mejorar las condiciones de competitividad del territorio. Mejorar las condiciones de competitividad del territorio implica generar tipo de inversiones en infraestructura de comunicaciones. Para todos los empresarios que habitan aquí, que están dedicados a la actividad del comercio exterior, saben que los costos de transporte por vía terrestre son elevados, y cómo los costos de transporte vía férrea de una u otra manera puede permitir que la región sea más competitiva, porque actualmente salir de Cúcuta hacia Ocaña, hacia la costa, pues ellos están dando cuenta que los costos de los fletes impactan directamente sobre la competitividad y la llegada a los mercados internacionales. Cúcuta debe apostarle a ese tipo de proyectos, pero es importante, vuelvo y digo, y insistir, ¿cuáles son los intereses comunes en el territorio? Estamos hablando de los intereses comunes dentro de una región de norte de Santander, el Táchira, ¿cierto? Trujillo, el Zulia, que permitan de una u otra manera entender, recoger aquello que en su momento se llamaba la región maravina, ¿sí? Que era entender que hay unas condiciones productivas. Por ejemplo, actualmente estamos recogiendo de una u otra manera la tradición de cultivos como muy importantes en el siglo XVIII, como XIX, como el cacao, ¿cierto? Que en su momento dado era la salida natural hacia los mercados de Europa. Yo creo que más que las propuestas, a mí me parece que el territorio debe generar esas herramientas de competitividad hacia los mercados internacionales, que de una u otra manera pues son beneficios también para la generación tanto de nuevas empresas como de empleo dentro del territorio. Y además lo podría poner dentro de un foco también de localización de otro tipo de empresas que vean dentro del territorio de un mercado binacional oportunidades de inversión y de ubicación empresarial. El gobierno nacional no está orientando su política hacia Venezuela pensando en la gente de Colombia, pensando en la población fronteriza. Está haciéndolo en función de unos intereses que no son los nuestros y está causando un daño gravísimo a ciudades como Cúcuta, como Maicao, como Arauca, en donde viven millones de colombianos en conurbaciones binacionales. Es necesario el restablecimiento del diálogo diplomático con el gobierno venezolano. Puede que ese gobierno sea del agrado o no del gobierno colombiano en este momento,
pero eso no debe ser criterio para decidir el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Todos los estados, incluso estados que tienen conflictos muy graves, procuran tener el diálogo diplomático precisamente para que sea un canal que facilite la solución de esos problemas. Más que ningún par de países, Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de miles de kilómetros, necesitan, pensando en la población, sobre todo aquella como la cucuteña que vive en la frontera, restablecer los diálogos entre los dos países. No basta la reapertura de los pasos fronterizos, que es lo que tímidamente piden los gremios de Cúcuta. No, es el restablecimiento de unas relaciones que nunca han debido cesar y que si cesaron fue para beneficiar a actores ilegales que hoy controlan la frontera y para beneficiar a unos intereses que no son los de Colombia y que no son los del norte de Santander. En el pasado muy reciente se han adelantado iniciativas como la zona de integración fronteriza que pretendían crear una ciudadanía de frontera, porque en la práctica aquí existe una región fronteriza cuyas dinámicas naturales se han interrumpido con estas decisiones recientes del gobierno de Colombia y del gobierno de Venezuela, que han conducido a la clausura de las relaciones diplomáticas. Nosotros como sociedad civil tenemos que retomar esas dinámicas a partir de la exigencia, no de la reapertura de la frontera, porque eso es una exigencia limitada, sino del restablecimiento del diálogo entre los dos gobiernos. Esa debe ser una exigencia a este gobierno que piensa antes en sus intereses, antes en los intereses de otros países que en los intereses del pueblo colombiano y de los millones de habitantes que estamos asentados a lo largo de la línea fronteriza entre los dos países. El llamado es a la sociedad civil de Norte de Santander, de La Guajira, de Arauca, a que le exijamos de manera terminante al gobierno nacional que en favor de nuestros intereses, de los intereses de Colombia, de los intereses de la frontera, restablezca las relaciones diplomáticas entre ambos países. Proyectos como el que hacía mención el senador Gustavo Petro del ferrocarril binacional que le permita a Norte de Santander tener salida por el lago de Maracaibo son proyectos normales en cualquier región binacional del mundo, entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, en cualquier país de Europa que ha adelantado exitosamente su proceso de integración con su vecino, que aquí también deben llevarse a cabo. No son quimeras, son necesidades que para poder efectuarse necesitan del diálogo diplomático. No son esos llamados tímidos de los gremios de Cúcuta y de Norte de Santander a la reapertura de los pasos en los puentes, no, es el restablecimiento de un diálogo diplomático entre dos países que tienen de por medio una frontera común, en donde hay zonas históricas como la que integran el estado Táchira, el estado Zulia, Norte de Santander, que necesitan desarrollarse, y para eso proyectos binacionales de infraestructura como los que mencionaba Petro son esenciales. Mil gracias, Eimer, por acompañarnos en Contexto Humano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que pueden encontrar este capítulo de Contexto Humano en nuestra página en Facebook y en el canal de YouTube. Gracias, Pedro, por la invitación y poder discutir estos temas interesantes para la frontera y la gente que habita en ella. Somos frontera, Colombia y Venezuela, dos países de guerreros, nos une hasta la bandera. En un contexto humano de forma firme y certera, me está matando que el odio se lleve la delantera. Es imposible no ver esta realidad donde la ciudadanía muere de necesidad, donde por las condiciones deben optar por migrar, abandonando su tierra, su vida, el calor de hogar. La gente está sufriendo.